Equivocados. No, 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 no. No, no, no. Creer en la misma cosa, eso no te dice de ninguna forma que están en la verdad. Porque de lo contrario, entonces tendríamos que resumir que los ortodoxos, había una discusión, ¿verdad? Los ortodoxos son la verdad porque creen los ortodoxos lo mismo. Los católicos son la verdad romanos porque creen lo mismo. Los testigos de Jehová son la verdad porque creen lo mismo. La luz del mundo es la verdad porque creen lo mismo. Los mormones es la verdad porque creen lo mismo. Los adventistas son la verdad porque creen lo mismo. Los de las raíces hebreas son la verdad porque creen lo mismo. Pues claro que cada grupo va a creer en lo mismo. Eso no dice de ninguna forma que sea la verdad. Nos han engañado, pero completamente vilmente. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir en el orden. Yo nada más que pongo un poco ahí de sal y seguimos en el orden. Ahora le toca a Unice, pero ella no está. Creo que se fue. Entonces le toca a diálogo. Ok, diálogo y análisis. Es tu turno. Con el tiempo, por favor, con comprensión, no lo hagas demasiado largo, ya es muy tarde, llevamos 3 horas, 13 minutos, entonces sean conscientes con el Sí, tiempo. entiendo. Yo pienso que debería de dejarnos un tiempo para hablar a algún miembro de la luz, porque veo que aquí hay varios, es decir, hablan uno de ustedes, hablamos uno de nosotros, habla uno de ustedes, hablamos uno de nosotros, y así, no sé usted, ¿verdad? Es un consejo, pastor, usted tiene la batuta. Yo he sacado varios puntos aquí, por ejemplo, tengo el primero, el triaje teológico, que ya lo comentó mi hermano Carlos, ¿verdad? Ustedes para tener la Biblia, no la siguen como regla de fe entre ustedes mismos, por eso tuvieron que crear el triaje teológico. Yo estaba viendo un debate, unos pastores, no me acuerdo cómo se llaman, estaban debatiendo por una doctrina que era secundaria y salían en contienda, los dos salían en diferencia, pero ya después se dan las diestras de compañía diciendo que las doctrinas primarias sí las comparten, que las doctrinas secundarias pues no había problema, ¿verdad? Entonces eso a mí se me hace un poquito mal, la verdad. Ustedes mismos han hecho esa separación de la Iglesia de la Luz del Mundo hacia ustedes, porque en la Iglesia de la Luz del Mundo se predica que hay apóstol de Jesucristo, pero entre ustedes nadie se da esa, ¿cómo podemos decirlo? Nadie se da ese nombre, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, idolatran a otros pastores o los siguen tan fuertemente que practican esas mismas doctrinas de ellos. Un ejemplo, G. Ávila decía que si estás en el cuerpo de Cristo, aunque estés en otra iglesia, estás en la verdadera iglesia. Es decir, decía, todo aquel que esté en el cuerpo de Cristo, si está en la verdadera iglesia, está en el cuerpo de Cristo. Si está en la iglesia Pentecostés, está en el cuerpo de Cristo. Si está en la iglesia Bautista, está en el cuerpo de Cristo. Y lo decía, ahora asegúrate que estás en el cuerpo de Jesucristo. Todos, yo he visto que el mundo evangélico, todos le dan mucho honor a G. Ávila. Y sin embargo, para mí, ¿verdad? Porque para ustedes queda claro que el estar en esos tipos de separaciones no importa. Y para nosotros sí, porque se supone que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. No puede ser, o sea, echan por tierra otras doctrinas, pero sí pueden estar unidos entre ustedes mismos. Entonces, nos han hecho esa separación entre la iglesia a la luz del mundo y el mundo evangélico por decir que tenemos apóstol de Jesucristo. Entonces, pero ustedes, bueno, ahí estoy viendo ahí que están reaccionando, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos caen en esa equivocación. Por eso crearon el triaje teológico. Ustedes se dicen guiarse por las escrituras,
pero al final de cuentas, como las escrituras no les da para que ustedes estén unidos, tuvieron que crear el triángulo teológico para buscar una unidad, pero ni aún así llegan a esa unidad, ¿sí? Entonces, a nosotros nos han separado de esa manera, porque en la iglesia de la luz del mundo se manifiesta que hay un apóstol de Jesucristo. Si Gigi Ávila en algún momento de su vida, ¿verdad?, cuando él existió, se hubiera manifestado como apóstol, ahorita todos ustedes lo estuvieran tildando. Así como Armando Alducín se atrevió a profetizar el fin del mundo, yo miraba que muchos lo seguían. Después de eso se fue para abajo él, ¿sí? Entonces es lo que viene pasando. O sea, ya cuando no sale algo de acuerdo, rápidamente echan para abajo toda su doctrina, todo su trabajo, y realmente el beneficio de la duda ya ni siquiera se la dan, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo varios textos, no sé si me alcanza el tiempo, porque sí he visto que, por ejemplo, nos atacan un poquito más por lo del hecho del apostolado, pero ahí en Hechos 20, verso 37, en la Biblia nos dice, en el verso 16, allí hay un encabezado y dice: discurso de despedida de Pablo en Mileto. En el verso 37, ya para resumirlo todo, ¿verdad?, dice que entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es decir, ahí están mostrando el gran amor que tenían hacia el apóstol de Jesucristo, Pablo. Fíjense ustedes qué grande, ¿verdad? Qué tremendo, que se le echen al cuello, le besen, que haya dolor, porque textos atrás les dijo que ya jamás verían su rostro. Es decir, están despidiendo a aquel que era su maestro, aquel que llevó el evangelio, aquel que llevó las buenas nuevas, porque en una parte dice: mi evangelio, lo que yo recibí del Señor, esto mismo enseño a ustedes. Entonces están despidiendo a esa persona tan valiosa para ellos, tan amada, tan querida entre ellos mismos, tanto así que en ese mismo capítulo, si ustedes ven, ahí Pablo narra cómo él se desvive, cómo él fue perseguido por los judíos, por los gentiles y aún por los mismos hermanos falsos que estaban dentro de la iglesia. Es decir, entonces Pablo se desvivía por la iglesia, ¿sí? Entonces, y la iglesia también lo amaba a él, ¿sí? Y fíjense, creo que perdí el texto, pero no me dejarán mentir los que ya saben de Biblia, que aquí hay muchos que saben de Biblia. A Pablo lo aprenden, ¿sí?, por boca de un sumo sacerdote, ¿sí? Y dice: el cabecilla de la secta de los nazarenos, que ha venido turbando, que es que ha profanado el templo, que ha esto, que al otro. Entonces querían destruir a la iglesia de Jesucristo y la llamaron secta, así como ustedes están llamando secta a todas las iglesias. Y eso para mí se me hace una falta de respeto. Entonces, sí, cómo no, yo los estoy oyendo, ya tengo más de hora queriendo entrar. Entonces, ¿qué querían hacer con la iglesia de Jesucristo? La llamaron secta, lo llevaron preso. Ahí el capítulo está diciendo que Pablo se está defendiendo ante Félix, creo, ¿verdad? Entonces, para tumbar la iglesia, sí, que la llamaron secta, se fueron sobre de la cabeza. La cabeza visible en ese entonces eran los apóstoles de Jesucristo. Entonces cuando se van sobre de la cabeza, sí, porque dicen cabecilla de la secta de los nazarenos. Así dice. Y ahí está escrito, ¿verdad? Y ustedes lo saben, ustedes muy bien lo saben. Lo que pasa aquí es que
no quieren una subordinación. Porque el pastor, por ejemplo, Guterres decía, es que yo creo que puede haber apóstoles todavía, ¿verdad? Entonces, si todavía hay apóstoles, ¿verdad? Vamos a ponernos en su mente, en la mente de todos ustedes. Si todavía hay apóstoles, ¿por qué no se sujetan a ellos si toda la iglesia primitiva se sujetaba a ellos? No había ningún miembro de la iglesia primitiva que no se sujetara a ellos. Todavía cuando queda vivo el apóstol Juan y ya no había más apóstoles, la iglesia primitiva se dirigió hacia él. No en persona, porque recordemos que él estuvo preso en la isla de Patmos, pero al ya no haber más apóstoles, lo que hacen es que dirigen su mirada al apóstol Juan, porque sabían que él era apóstol enviado de Jesucristo y que de él emanaba esa palabra de vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué ustedes todavía siguen con sus pastoreados, con sus iglesitas, con sus bodeguitas, con sus changarritos? Ya para terminar, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué no aceptan? Espérame, ya para terminar. ¿Por qué no aceptan si hay un apóstol de Jesucristo en estos momentos? ¿Por qué no aceptan sujetarse a su ministerio? Porque no quieren ser subordinados. Todos Nazón quieren tener su rebanada del pastel. Nazón no lo es. Nazón no lo es, sin lugar a duda. Si lo hubiera. Habría que verlo. Habría que verlo. Y si quisieras verlo, pues lo podemos hacer con un debate, claro que sí. Ok. Ya en otra ocasión enséñanos algo que no sepamos. Es que mira, fíjate, ya para terminar, a ver, pastor, diálogo. El evangelio que el apóstol Nazón predica, fíjense bien, esa es la revelación que tiene el apóstol de Jesucristo, porque todos quieren escuchar cosas nuevas, pero la revelación que tiene el apóstol de Jesucristo es que predica el mismo evangelio que predicaron los apóstoles primitivos. Sí. Quieren escuchar cosas nuevas, ¿sí me entienden? Más hermoso de pero o sea, la revelación que tiene el apóstol de la luz del mundo, ¿sí? Es que tiene el mismo evangelio de los apóstoles primitivos. Esa es su revelación. Quieren escuchar otras cosas, pero ¿qué otras cosas hay que escuchar? A ver, sí, sí, tiempo. Ok, a ver. Solamente voy a poner unos punticos y voy a seguir entonces al que le sigue, que es Miqueas, ¿verdad? Bueno, a ver, diálogo y análisis. Primero, ¿cómo es que te llama? Abel Arellano. ¿Cómo? Abel Arellano. Ok, te voy a poner tu nombre. Me gustaría cuando entren se pongan sus nombres para uno entonces poder, porque... Ok. Bien, ya lo tengo aquí. Abel, ¿verdad? Abel Arellano, sí, sí, pastor. Ok. Ok, Abel, tienes que saber algo. Primeramente, tú dices que toda la iglesia se sujetaban a los apóstoles. Esto no es cierto. Y vemos claramente que el apóstol Pablo ni le querían dar ofrenda o tenía que esperar que otro, ¿verdad? Y he despojado otras iglesias para servirlo, para servir. Y el propio apóstol Pablo dice que por qué razón él no puede disfrutar de los beneficios. Entonces esto no es cierto. Lo que tú estás diciendo para nada es cierto. Porque la iglesia siempre ha estado sujetada a Cristo. Ok, los líderes son respetados, pero la sujeción de la iglesia es a Cristo. Ok, esa es la única sujeción real que tiene la iglesia cristiana. Entonces, cuando tú dices que Nazón predica lo mismo de los apóstoles, me gustaría que tú me probaras, ahora cuando viniera, o que Vilche o alguno más de la luz del mundo que esté aquí, porque no sé bien, todavía queda, no sé, Miqueas de qué denominación es, que me probaran que alguno de los apóstoles predicó que ellos eran porteros de la puerta o que eran otras puertas. ¿Ok? Me gustaría que me probaran que alguno de los apóstoles debe decir, predicó que cuando no estuvieran ellos, pues no había salvación. ¿Ok? Porque Pablo lo que dijo, después de mi partida entrarán lobos rapaces, es decir, él dijo que él sabía que vendría apostasía, pero carencia de salvación de ninguna forma. Inclusive que el texto que tú mismo diste ahí en Hechos 20,
aparece el apóstol Pablo dando a los obispos la visión de guardar la iglesia cuando ellos no estuvieran. Por lo tanto, Pablo no pensaba que en la ausencia de ellos no había salvación, sino que los obispos eran, ¿verdad?, líderes puestos por Dios suficientemente idóneos para poder guiar a la iglesia a Cristo, porque la salvación es Cristo. Entonces, lo que estás diciendo, cuando te toque nuevamente, apúntalo ahí. Cuando te toque, entonces... Lo de Guille, pastor, nomás dígame lo de Guille. Ok, ¿qué pasó lo allí? A ver, dímelo allí rapidísimo. Dos o tres palabras y me decía si estabas en el cuerpo de Cristo, pero si estabas en una iglesia y si estabas en otra, así. No claro, vale la pena responderlo, sí, hermano, la verdad que... Sí, claro que sí. Y nosotros creemos eso que está diciendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque lo que te hace a ti ser parte del cuerpo de Cristo no es la comunidad donde estés. Por ejemplo, en las 7 cartas del Apocalipsis, Juan escribe a 7 iglesias que tenían tremendos serios problemas, pero él siempre, ¿verdad?, inspirado por Dios, veía pueblo en ellas, ¿ok? Es decir, arrepiéntete, ¿verdad? Si no vendré a ti, vendré a ellos, ¿ok? Porque retienes ahí, pero tengo algo a favor tuyo. Entonces, vemos que Cristo sigue viendo a esas 7 iglesias, que prácticamente 5 estaba muy mal, una sexta estaba regular y una séptima estaba excelente. Cristo seguía viendo a esas iglesias como portadoras de su cuerpo, de otra forma no les hablaba. Entonces, los miembros del cuerpo pueden estar en una iglesia bautista, los miembros del cuerpo pueden estar en una iglesia pentecostal. Lo que los miembros del cuerpo no pueden estar en una iglesia de la luz del mundo, porque la iglesia de la luz del mundo sustituye a Cristo y pone un hombre, ¿ok? Como el que sigue, si no está él, no hay salvación. Ahora, eso no lo hace una iglesia bautista. Una iglesia bautista está sujeta a Cristo, se puede equivocar. Una iglesia pentecostal está sujeta a Cristo, se puede equivocar. Nosotros no ponemos a nadie en lugar de Cristo. Y como no ponemos a nadie en lugar de Cristo, sí, yo creo lo mismo que Ávila. Ok, entonces, pasando ya al próximo que le toca a Miqueas. Miqueas Valdés. Antes de comenzar, di de qué denominación pertenece para nosotros saber. Sí, buenas noches, Pastor Eduardo y demás panelistas. Es un placer, me satisface profundamente poder estar participando con todos ustedes. Yo me crié en el movimiento de asambleas de iglesias cristianas y fui miembro 2 veces de las asambleas de Dios aquí en Dominicana, por causa de que me trasladé de un lugar a otro y me siento tan cómodo tanto en la Asamblea de Dios como en la Asamblea Cristiana. Estoy perseverando actualmente en la Asamblea Cristiana, así que yo creo lo mismo que creen ustedes. Le doy la diestra de compañerismo, de hermandad. Así que, bueno, hermano pastor y demás, yo sé que ustedes quedan sorprendidos cuando escuchan los argumentos de estos hermanos de la luz del mundo, porque ustedes realmente no conocían este tipo de doctrina. A mí no me sorprende porque ya yo vengo ya estudiando e investigando esta doctrina hace como 3 o 4 años más o menos, y he dialogado con ellos, participado con